Vamos a comenzar. La idea es que no seamos otro ladrillo en la pared, sino que podamos ser transformados constantemente. Recordemos que Dios siempre quiso piedras, que seamos eh, y no ladrillos. Siempre que hay un sistema, vemos el ladrillo como componente y lo que Dios quiere es que seamos piedras vivas, que son las que conforman su templo. Entonces, la idea es la constante transformación, los constantes ciclos de transformación en nuestras vidas, que no nos acomodemos. La idea es que sigamos siendo transformados. Nosotros todos, ¿quiénes? Todos nosotros, con el rostro descubierto, sin caretas, contemplando como en un espejo. Al Señor lo vemos como en un espejo. Pablo va a aclarar más adelante que ese espejo es borroso todavía. Nadie va a tener una visión clara de lo que es todo lo que es la eternidad, lo que es el Señor, pero la intención es vernos, es ver conforme a lo que Dios nos permita ver. ¿Y qué vemos en el espejo? La gloria del Señor. Y nuestro enfoque en este año es vamos siendo transformados. El hecho de que ese verbo, este gerundio, es que comenzó en un momento la transformación, pero no tiene un fin. Si bien hasta que dejemos esta tierra vamos a estar siendo transformados, también hay ciclos de transformación en el carácter, ciclos de transformación en cómo ver las cosas, ciclos de maduración, ciclos de pruebas, ciclos. Lo tenemos que ver así. Entonces, en todo eso que nos va pasando, vamos siendo transformados. ¿Nosotros nos transformamos? No. Por nuestro esfuerzo, no, es el Espíritu que nos va transformando de gloria en gloria, una imagen de Jesús, la gloria de Jesús. Entonces vamos siendo transformados en, en la imagen de Jesús. Nos parecemos un poquitito más a Él o incorporamos algo de Él y dejamos algo de nuestra vieja naturaleza, de nuestras viejas vestiduras y nos vestimos con algo nuevo. Es un proceso que tiene que ser fluido, no presionado, no eh, actuado, sino que uno está en el proceso y a veces no nos damos cuenta de ese mismo proceso. Pero conforme nos demos cuenta, contra antes nos demos cuenta de que estamos en ese proceso, más rápido o más consciente vamos a ser de ese proceso. Y la imagen del Señor va a ir apareciendo en detalles, ¿no? No pensemos que vamos a ser transformados y vamos a caminar como el Señor, y vamos a enseñar como el Señor, y vamos a hacer milagros como el Señor, y vamos a... Bueno, conforme a mi fe se ha hecho, ¿no? Pero si vos crees eso, bueno, fantástico, pero creo que por los hechos y eh, por los ejemplos que tenemos, bíblicos y no bíblicos, y esto es un proceso constante y que va alcanzando metas cortitas con el Señor. Vamos caminando con el Señor, ¿no? Es un proceso. ¿Cómo vimos este proceso en la naturaleza? Lo vimos en la mariposa. La Biblia nos habla de transformación. La mariposa es el ejemplo máximo de transformación que comienza desde un huevo, pasa a la oruga y después entra en la crisálida que nadie sabe lo que ocurre adentro o cómo ocurre ahí adentro, que un gusano se licúe y de ese líquido salga después una mariposa. Es loco, pero esa es la transformación. Y el domingo pasado comenzamos con la transformación vista en un tipo. En un tipo sí es una persona, pero en el tipo bíblico, ¿no? En Jacob hemos estado mirando que es un tipo de lo que es la iglesia, por lo menos en mi punto de vista,
tiene que ver con la iglesia. Y entonces vemos un poco la idea de Abraham, se casa con Sara, Sara estéril. Eh, Tienen a Isaac. Isaac se casa con Rebeca, Rebeca estéril. Después tienen a los mellizos, Esaú y Jacob. Ya Jacob viene mostrando su naturaleza desde el vientre de su madre. Ya se venían peleando los dos ahí adentro. Acuérdense que no había ecografía en ese tiempo, entonces Dios le muestra a Rebeca que son dos naciones las que hay en su vientre. Son dos pueblos y que esos dos pueblos van a ser divididos desde las entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. O sea, Dios, antes de que cualquiera de estos dos seres, tanto Esaú como Jacob, pisara la tierra, antes que saliera del vientre, ya elige. O sea, no elige a Jacob por ser mejor, por orar mejor, por hacer las cosas mejor. Probablemente lo elige porque es el peorcito de los dos, tomando en cuenta que Dios elige lo peor de este mundo para avergonzar a los que se creen que son algo. Entonces, tomando en cuenta que Dios ya había establecido que Jacob iba a ser el que él había elegido para seguir la línea mesiánica. Entonces, lo vemos creciendo y vemos ya en su naturaleza negociante, manipulador, pero negociante de los malos, eso que todo es para mí, lo consigo todo como quiero, manipulo las situaciones, transo, trucho las cosas, embauco al que sea, bueno, un chanta total. Llega un día el hermano con hambre y él tenía un guiso de lentejas preparadito y el otro dice, dame de comer. Bueno, dale, yo te doy el guiso, pero vos vendeme tu primogenitura. Algo que Dios ya le había prometido desde el vientre de la madre, él lo va a lograr por sus propios medios. Él va a intentarlo una y otra vez. Cuando va a recibir la bendición de Isaac, ¿qué es lo que hace? Se acerca a Isaac por consejo de la madre también. La madre se ve que tenía algún ribete también manipulador. Y lo vamos a ver también en el hermano de la madre, en el tío de Jacob, en Labán. Pero por ahora vemos que se viste, parece que Saúl era bastante peludo, se cubre con pieles. Isaac, que tenía los ojos un poco complicados ya a esa edad, le da la bendición. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Y ahí lo bendice, le da la bendición. Para cuando aparece Esaú, ya la bendición se la había dado y no había vuelta atrás. Y entonces Esaú dice, yo a este lo voy a matar, ya me tiene harto. Entonces, tanto Jacob como Rebeca deciden mandarlo a la tierra de sus ancestros, o sea, a la tierra de Rebeca, y lo mandan con su hermano. En el camino, él tiene el primer encuentro con el Señor. No estaba buscando a Dios, Dios se le aparece. En un sueño, la famosa escalera al cielo, y que ve subir y bajar, entonces él dice, este lugar es tremendo. Y ahí recibe la promesa de yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Una promesa sin condiciones, una promesa incondicional. ¿Sí? Entonces, esta promesa incondicional es la que lo va a seguir. Pero Dios lo encuentra a Jacob y para ese tiempo todavía ellos tenían la noción de un Dios territorial, un Dios que iba a estar en ese lugar, por eso era el lugar en donde Dios se había aparecido, pero él se iba a ir a otro lado. Y termina llegando a lo de Labán. Si Jacob era chanta, Labán era chanta, pero con esteroides. Era lo máximo en manipulación,
en engaño, eh, garronero, suplantador, todo lo que quieras. El tío era el profesional. Entonces trabaja con él casi por 20 años. Primero trabaja por 7 por Raquel, y lo engaña y le mete en la tienda Lea porque era la mayor. Y después trabaja otros 7 años por Raquel, y ahí se queda con las dos hermanas, o también primas hermanas de él. Trabaja como pastor con Labán y, bueno, tiene sus encontronazos con su tío. Nacen los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. En ese tiempo regresa, Dios le dice que vuelva a la tierra de su padre, y regresa. Tenemos la escena de luchando con Dios. Es el cambio de nombre de Israel, de Jacob a Israel. Después el camino, él muere Raquel en el parto de Benjamín. José es vendido a una caravana, termina en Egipto. Jacob y su familia van a descender a Egipto por cuestiones de la hambruna que había en Canaán. Y Jacob muere en Egipto. Acá tenemos la historia más o menos del tipo que nosotros estamos viendo acerca de la transformación. Ya vimos lo que tenía que ver con la transformación inicial y la transformación a prueba. Cuando esa transformación que comienza empieza a tener pruebas. Vimos que la promesa incondicional es que yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Punto. Dios lo dice. Después él hace un voto. Sí, vos me vas a... Sí, vos... O sea, constantemente negociando. Constantemente queriendo ser él el que reciba y ser él el que logre las cosas. Betel es el comienzo de la transformación. No, ni siquiera es la intención de Jacob. Es la intención de Dios. Tiene un llamado, hay un propósito divino en la vida de Jacob, seguir la línea mesiánica y sobre todo construir una nación a partir de lo que era él. Es el inicio de una relación personal con Dios, punto de partida, no de llegada, no hay estancamiento acá, sino que esto tiene que ser un proceso recordatorio, Betel, siempre de presencia y fidelidad de Dios. Y ahí es donde Dios nos consagra, donde hay una confirmación de Dios, de que Él está con nosotros, de ese sabernos hijos, herederos, y que tenemos la unción para hacer lo que Él nos pida que tenemos que hacer. La unción es esa. La unción siempre viene para hacer algo. No es algo que se queda con nosotros como un estado, sino que somos ungidos para algo. Tenemos el Mesías, que significa el ungido, y la unción era para que Él viniera, muriera, y el Padre lo pudiera resucitar para poder nosotros tener vida en la vida esa misma que iba a tener Jesús. Esa era la unción. Es transformado su carácter de distintas maneras. Esto, si ustedes quieren ver el video pasado, lo pueden ir a ver. Labán es, no sé cuántos Labanes tendrás en tu vida o qué nombres tiene Labán en tu vida, pero son esos instrumentos que usa Dios para poder modificar, transformar nuestras formas de ver las cosas, de mantenernos siempre con Dios frente a nosotros, porque lo necesitamos, porque eh, solos no podemos. Entonces va a aparecer un Labán. Dios siempre se valió de estos instrumentos. Para el pueblo de Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, romanos, todos imperios que hicieron sufrir de alguna manera al pueblo de Dios. Y Dios trabajó en eso. Dios permitió eso, pero trabajó con eso. Y el sumum de esto es Jesús. Jesús vino en medio de un imperio, y él, si se quiere, era súbdito de un imperio. Ni siquiera eran libres los hebreos en ese tiempo. Los judíos no eran libres. Jesús vino y ni siquiera intentó derrocar el gobierno. Fue más allá de todo eso. Él trabajó debajo
debajo de ese radar. Es como la levadura que entra en el pan. Es ese trabajo que Dios espera de todos nosotros. No siempre van a cambiar las circunstancias que nos rodean. La idea es seguir cambiando nosotros a pesar de las circunstancias que vienen a nosotros. Entonces tenemos lo que vamos a ver hoy. La transformación reafirmada. Estamos en Génesis 32, 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. Acuérdense, aunque sea el ángel de Dios, eh, si algunos piensan que es un ángel, no hay problema. El ángel siempre va a hablar lo que Dios le diga, es un mensajero. Pero si entendemos que Jesús, el ángel de Dios, le dijo, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. ¿Por qué? Explicación. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Acá está el llamado de Dios a regresar de Padán Aram, especialmente de Aram, con Labán, a volverse a su tierra. Acuérdense, Dios había visto lo que Labán le había hecho. Dios lo puso en ese lugar para trabajar con él. Y vamos a ver de qué manera trabajó Dios con él. Él se lo comunica a sus esposas, las esposas dijeron, Raquel y Lea le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? La respuesta es no. ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Fíjense hasta qué punto es ventajista, hasta qué punto es negociador Labán. Ni a las hijas perdonó. Con eso es uno de esos, bueno, para muestra, botón. No perdonó ni a sus hijos. Todo el dinero que él recibía de Jacob, una parte tenía que ser guardado para Lea y Raquel en el caso de que a Jacob le pasara algo. Entonces, de esa manera, dos mujeres solas iban a tener un respaldo económico. Pero acá dicen las dos que se comió hasta lo de ellas. Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es. O sea, Dios los bendijo aún en medio de este embrollo con el Padre. Es nuestra, es de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, sí, vámonos. Entonces, acá déjenme hacer un recuento bastante rapidito de lo que va pasando. Jacob se prepara para irse. Raquel roba ídolos de su padre. Y acá vemos un poco el trasfondo cultural de lo que estaba pasando. El Dios es el Dios de Jacob, pero Raquel tiene ídolos de su padre. Entonces se los roba porque va a ir a otra tierra y quiere que le acompañen esos ídolos. Jacob huye sin avisar a Labán. Labán descubre la huida de Jacob, se da cuenta. Era obvio, con tanta gente, tantos animales, que él se iba a dar cuenta. Pero en este caso, fíjense, Dios le advierte a Labán en un sueño y le ordena que no hable mal a Jacob. Fíjense que el cuidado de Dios, ¿no? Labán alcanza a Jacob en el monte Galad, confronta a Jacob, Jacob niega lo de los ídolos y Raquel oculta los ídolos. Ahí viene la tradición también, ¿no? La prima parece que tiene algo del padre, ocultar, engañar y todo ese tipo de cosas. Jacob se defiende ante las acusaciones de Labán. Siempre he trabajado honesto, durante 20 años estoy, ¿cómo me vas a traer esta? Bueno, la cuestión es que Labán propone un pacto, porque ya había tenido un sueño de Dios que no le hablara mal, y hacen un pacto ahí, Labán regresa a su casa y Jacob sigue su camino. En el camino, Jacob ve ángeles antes de llegar a su tierra.
Jacob envía mensajeros a Esaú, envía un grupo de mensajeros, dice, atrás vienen tu siervo Jacob. Le tenían que decir esto los sirvientes a Esaú, como ir aplacándolo y regalos. Y después iba otra tanda de siervos con regalos. Y después iba otra tanda como para que Esaú se vaya aplacando del enojo. Los mensajeros llegan con unas aparentes malas noticias. Le dicen, Esaú viene con 400 hombres. 400 hombres en ese tiempo era lo ideal como para atacar un lugar y tomarlo. Entonces, Jacob, esta noticia la toma como, no viene a saludarme, este viene a matarme. Jacob se angustia, toma precauciones, ora a Dios, busca y sigue tratando en sus propios medios, sigue tratando de manipular la situación para apaciguar la ira de Saúl. Regalos, divide a sus siervos, los va mandando de a poco. Y Jacob llega un momento que se queda solo en un campamento, cruza, se queda solo con su familia, pero él cruza también solo el otro lado del río Jaboc y se queda absolutamente solo y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Esta es una foto satelital enviada por el señor Elon Musk para nuestra clase, específicamente para que podamos conocer eh, la ruta de Jacob, la ruta de Saúl y en el encuentro en el medio, ahí en Sucot, cerca de lo que es el río, arroyo, digamos, Jaboc. Todo va a pasar acá. Y entonces Jacob dijo, acá es donde ora Dios. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Fíjense, todavía no es mi Dios. ¿Qué me dijiste? Vuelve a la tierra y a tus familiares. Yo te haré prosperar. Indigno soy de toda la misericordia y toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Porque con solo mi callado crucé este Jordán. O sea, cuando viajó al norte solo llevaba su callado. O sea, estaba seco. No tenía un peso. Solo con mi callado crucé. Y ahora he llegado a tener 2 campamentos. O sea, Dios lo prosperó sobremanera. Y entonces en esta oración, él le recuerda a Dios lo que Dios le dijo. Y ahora le pide, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. Esto tiene que ser muy importante para nosotros, porque esto va a determinar el contexto de todo lo que va a pasar. Esta es la situación. Él se acerca a Dios porque tiene miedo y le pide a Dios que lo libre de ese miedo. No sea que venga Esaú y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Entonces, sobre ese miedo Dios va a trabajar. Pero Jacob tiene el hábito de la lucha, ¿no? Su vieja lucha. Y lo vemos en el pasaje que vamos a meditar hoy. 22. Génesis 32, 22 dice, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame. O sea, el varón le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob el sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra y vamos a intentar ver un poco lo que está pasando acá. Primero y principal, luchó. La palabra luchó básicamente es levantar polvo. Es una palabra antigua y solo se usa acá en el versículo 25 y en el 26. No se usa más en la Biblia. También tiene involucrado eso del viento que levanta el polvo, ¿no? O sea, polvo, viento. Entonces, esto parece que hubo una lucha. Ahora, esto hay que hacer una aclaración para los que piensan que esto fue una visión y no, no. Acá el texto nos muestra que tiene que ser considerado como una percepción sensorial. Él vio al varón, él tocó al varón, él se aferró del varón. Entonces no es una visión. Hay que aclarar eso. No puede ser tomado como una visión. Al mismo tiempo, también tenemos que entender que puede ser, yo no quiero acá establecer nada dogmático de que tiene que ser así. Desde mi punto de vista y por lo que he leído, esta lucha es más que una lucha corporal, natural. Estoy de acuerdo con lo que dice acá el comentarista, que dice el conflicto real de la mente y el cuerpo, una obra del espíritu con un intenso esfuerzo del cuerpo. Cuando Oseas, en capítulo 12, habla acerca de este evento, obviamente negativamente, cuando Oseas está hablando, dice, miren, nuestro ancestro Jacob luchó, peleó con Dios y Dios lo bendijo y nosotros ahora estamos yendo a Egipto, estamos haciendo contrataciones, estamos dependiendo de ídolos. ¿En qué nos hemos convertido? Dice Oseas. Pero él dice, toma a su hermano por el talón en el vientre y con su fuerza humana peleó con Dios. O sea, fíjense que Oseas dice que Jacob peleó con Dios en el vientre. ¿Realmente estuvo este varón en el vientre? Ya eran trillizos entonces. No, no peleó corporalmente, sino que él lucha con las circunstancias para siempre generar un beneficio propio. Y acá es lo mismo con el ángel. Y el profeta sigue diciendo, peleó con el ángel y prevaleció. Él lloró y le suplicó. Y entonces los que conocen de hebreo, como este comentarista, dice que este lloró y suplicó no es algo que fue una derivación después de una pelea, sino que el lloro y la súplica es la pelea. Entonces, termina diciendo, la perifrasis explicativa de las palabras de Jacob, no te dejaré ir si no me bendices, es una prueba de que el profeta no consideró el llanto y la súplica como ocurriendo después de una lucha, sino que fue una constante de toda la noche. Yo he intentado ir a ese lugar, como siempre decimos, poder ir con el hacedor de imágenes y poder estar al lado del río Jaboc, poder ver la situación y ver una lucha, tipo Titanes en el Ring, tipo Catch, una lucha grecorromana, no sé, agarrándose y toda la noche. No me hace sentido. No, no pretendo que ustedes piensen lo mismo que yo. No pretendo que ustedes crean lo mismo que yo. Pero doy mi parecer en cuanto a esta escena. No veo en ninguna parte de la escritura una lucha corporal con Jesús. ¿Qué propósito tiene? O sea, pasar minutos, horas,
agarrándose, haciendo piquete de ojo, una llave, eh, tirándose tierra, tratando de someterlo al otro. ¿Qué propósito tiene? ¿Jacob le puede ganar a Jesús? ¿Quién es Thanos? No sé. Jacob es la kriptonita de Jesús, que lo puede. Imposible. Entonces mi mirada tiene que ser, me parece, distinta en cuanto a este evento. Realmente yo busqué en el internet algo que nosotros hacemos y tratar de tener una imagen de esta situación. Y las imágenes creo que nos llevan a pensar incorrectamente. Esta es la imagen creo más antigua de Jacob luchando con el ángel. ¿Te ven el ángel? Tiene alas. En la Biblia los ángeles no tienen alas. Y el ángel de Jehová, en este caso Jesús, menos todavía. Y acá tenemos otra pintura. Y acá tenemos una un poco más realística, pero fíjense toda la noche así peleando. ¿Qué sentido hay en esa lucha? Yo no se lo encuentro. Esta ya un poco más flashera. Acá está Jesús también con sus alas. Está bien, entiendo que el pintor o el que hace eso, para darle un tinte de que el personaje es divino, le pone alas, pero bueno, a veces eso permite crear una imagen distinta a la que tenemos que tener. Y acá tenemos otra y acá tenemos una que parece sacada de Hollywood. Eh, ese ángel ahí, parece Jackie Chan. Bueno, yo entiendo, está un poco pixelada esta, pero entiendo que la lucha fue un poco más de esta manera. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ustedes que me están escuchando también han tenido esta lucha. Quizás no al lado de un río, no al lado de polvo que se levanta por estar dando vueltas y tratando de solucionar en su cabeza la situación. He tenido esa lucha en una cama, dando vueltas y vueltas y tratando de encontrar y de pedir y de suplicar. Esta está un poco más cercana. Pero si hagamos el ejercicio de ir al lugar, cerrar tus ojos y ir al lugar del río y tratar de imaginarte la escena. Ya la viviste. Estoy seguro que cada uno de ustedes vivieron escenas de esta en donde la súplica, la lucha, la pelea es tratar de encontrar a Dios y que Dios los bendiga de ese momento. Pero supongamos que ustedes están de espectador y me ven a mí peleando con alguien a la distancia, media cuadra, una cuadra. De repente ustedes ven que yo me agarro del pie de la persona con la que estoy peleando. ¿Qué conclusión van a sacar? ¿Gané la pelea o perdí la pelea? Si mi oponente está de pie y yo en el piso y agarrándole el pie y suplicándole, ¿quién ganó? Esto nos lleva a la flamante derrota victoriosa de Jacob. Y cuando estaba ahí imaginándome la escena, está el río Jaboc. Y digo, bueno, pero por ahí el río tiene algún significado. ¿Qué significa Jaboc? Tiene las mismas letras que Jacob, pero ahí puede venir la equivocación. Pero Jaboc, ¿qué significa? Por ahí esto me da algún detalle. Y vaya que me lo dio. Jaboc significa el que se vacía. O es el río que se va a vaciar. En algún momento del año ese río va a desaparecer. Por eso le pusieron ese nombre. Es un río que se vacía.
Ahora, si vemos al chanta, al guerrero, al suplantador, al garronero, al embaucador, al manipulador, quedándose solo ahí, en un lugar en donde se tiene que vaciar. Jacob siempre vio la lucha como un enemigo diferente, siempre vio personas a las que tenía que vencer, siempre para lograr su propio propósito, para beneficios para él mismo. Esaú, su padre Isaac, su tío Labán, siempre es la lucha contra la carne. Como Pablo dirá más adelante, no tenemos lucha contra carne y sangre. Bueno, el propósito de Jacob siempre fue luchar con personas para poder lograr lo que él quería en ese momento. El verdadero enemigo a vencer era su propia naturaleza. En este caso, Dios quería vencer su propia naturaleza porque él mismo no podía llamarse su pueblo, Israel, con una persona que solo busca engañar. En el momento de él saberse derrotado, abrazando la pierna de su oponente, fue cuando obtuvo la victoria. Por eso Dios le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero acá tenemos que entrar un poquito más y pensar un poquito más, detenernos un poquito más. Ponele que no compras esta idea que yo te estoy dando de que realmente no fue una lucha corporal. Bueno, entonces haz este ejercicio. Acá la escritura dice, o sea que Jacob ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Haz un ejercicio mental y repasá la vida de Jacob. ¿Cuándo luchó corporalmente con un hombre que esté registrado en la escritura? ¿Cuándo se agarró a piña? O, no sé, algo. Yo no tengo registro de que haya luchado con los hombres. Sí tengo registro que haya luchado de la manera en que él lucha, engañando, ¿sí? Embaucando, manipulando, negociando. Y no crean que esto de hacer negocios esté mal, no, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces, ha luchado, pero en este caso la derrota, la victoria de Jacob es haber sido derrotado. Venció porque se declaró derrotado. Y para esto Dios le da una nueva identidad. Israel. Él, la palabra L siempre va a significar Dios. Israel. El cambio de nombre significa que ahora el que era usurpador va a ser heredero del pacto como Israel. Dios le pone nombre a su pueblo y a su vez le da autoridad a este personaje bíblico cambiándole el nombre. El que pelea con Dios, ¿sí? No contra Dios. El que tiene a Dios de su lado. Es el luchador de Dios. Aunque de ahora en más siempre va a estar viciado, siempre va a estar rengueando, siempre va a estar limitado. Sin embargo, es victorioso porque pelea con Dios de su lado. O en definitiva, si vos crees que fue una pelea cuerpo a cuerpo, que hubo ahí contacto físico, llaves y todo ese tipo de cosas que ocurren en una pelea, tenemos que llegar a la conclusión que la bendición llega solamente cuando él se determina como derrotado a los pies de este varón, agarrándole la pierna y dice, no te vayas, no te vayas, sin bendecirme. Alguien, al parecer, tuvo una lucha aparente y espero no estar
manipulando yo ahora la escritura para hacerte creer que lo que yo pienso, pero vos tenés Espíritu Santo tanto como yo y podés discernir lo que estamos viendo. Segunda de Corintios 12 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, este personaje también tuvo una revelación, subió al tercer cielo, versículos anteriores lo dice, y vio cosas magníficas, cosas de las que ningún hombre le es permitido hablar. Por esta razón, y para impedir que se enorgulleciera, para impedir que se enalteciera, para impedir que se la creyera, dice, me fue dada una espina en la carne. Nosotros ya hemos estudiado esto, que espina en la carne en la Biblia son personas de carne y hueso. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y acá está la lucha, ¿no? Versículo 8. Acerca de esto, ¿qué es esto? Este mensajero de Satanás que lo abofetea. Esta persona que siempre va detrás de Pablo, a la iglesia donde va, esta persona va atrás diciendo, no, Pablo está enseñando mal, Pablo no entiende, Pablo no es apóstol, Pablo no conoció en persona al Señor, nosotros venimos de parte de Santiago, Santiago sí es el medio hermano del Señor, entonces y constantemente ocurre eso. Entonces Pablo le pidió a Dios que se lo sacara, que se lo quitara, que ya esta persona lo dejara en paz. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y acá viene un fiasmo, pero sabrosísimo para los que nos gusta ver la perfección de la palabra en la estructura. Y me ha dicho que Dios le dice, bástate mi gracia. O sea, Dios contestando tipo telegrama, sacame bástate mi gracia. Uf, ¿qué es esto? ¿Qué es que me baste mi gracia? ¿Qué es esto de que me tengo que conformar solo con la gracia? Que me tiene que alcanzar solo su gracia. ¿A qué se refiere Dios con esta respuesta? Yo creo que lo explicas muy bien, Pablo, en lo que sigue. Dios le dice, porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, acá empieza a explicar Pablo, por tanto, si Dios me dice que me tengo que bastar en su gracia, que es su gracia el poder manifestado en mi debilidad, entonces, lógicamente, Pablo saca una conclusión de un tipo pensante que dice, por tanto, de buena gana, no de mala gana, no quejándose, no buscando ninguna argucia, no, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Fíjese que un tipo que está pensando, dice, Dios se hace fuerte en mis debilidades, entonces, si Él se hace fuerte en mis debilidades, yo me tengo que gloriar en mis debilidades. De buena gana. ¿Para qué? Se preguntará alguno. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. No me voy a gloriar en mis debilidades para que Dios me saque a este tipo este mensajero de Satanás. No es que me voy a gloriar en mis debilidades para que Dios me conceda lo que yo quiero, sino para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que a pesar de este mensajero de Satanás, a pesar de este Labán, a pesar de esta circunstancia, el poder de Cristo esté en mí para atravesar, soportar esta situación. Por lo cual, sigue explicando Pablo, por amor a Cristo me gozo. Subrayan en sus Biblias, me gozo. ¿En qué? Y yo puse una lista como para que no se vea en un párrafo, sino en una lista, que no es exhaustiva. Dice, ¿me gozo en qué? Las debilidades, las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias.
Esto es gloriarse en sus debilidades, gozarse en eso. Y acá saca la conclusión. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, usando un poquito la lógica de Pablo, si invertimos esto, podríamos decir entonces que cuando soy fuerte, entonces soy débil. ¿En qué área de tu vida te crees que soy fuerte? Dentro de esta lógica, sos débil. A no ser que sea una debilidad y el poder de Cristo esté reposando sobre nosotros, entonces pueden decir soy fuerte. En una parte de la Biblia dice, ahora no me acuerdo dónde, pero fortalécete en el poder del Señor, poder de su fuerza. En Él somos fuertes. Entonces, acá Pablo lo pone. Y si vamos más allá, mis queridos, pensemos en Jesús también, en Getsemaní, orando 3 veces para que Dios le quite este compromiso de tener que ir a la cruz. Eso también es una lucha. Transpirar gotas de sangre es una lucha intensa. Sin embargo, en esa debilidad Dios lo hizo fuerte y él fue, entendió que ese era su destino. Entonces, el hábito de la vieja lucha, la flamante derrota y una fresca y nueva identidad. De ahora en más nosotros vamos a ver que Jacob se sigue nombrando. Por ejemplo, vemos que en los tiempos del Apocalipsis se lo nombra como la angustia de Jacob. No dice la angustia de Israel, porque es la angustia del que no cree en Dios, es la angustia de aquel que está tratando de este lado de la eternidad de lograr cosas por sus propios medios o para sus propios beneficios. Entonces, ese es Jacob. En cambio está el Israel, aquel que lucha con Dios. Y entonces vemos dos personalidades distintas y vamos a ver que el pueblo de Dios es llamado tanto Jacob como Israel, y ustedes que son lectores de la Biblia van a poder identificar por qué le dice Jacob, por qué cuando le dice Israel. Cero esfuerzo, cero trabajo, cero mérito, cero actuación. 100% lucha. Pero en definitiva no creo que sea lucha. Es 100% gracia. Porque el que se presentó ahí fue el Señor, el que lo tocó ahí fue el Señor, el que lo bendijo en ese lugar fue el Señor, el que lo buscó en Betel fue el Señor, el que lo eligió en el vientre de su madre fue el Señor. Todo lo que hizo Jacob en su vida fue oponerse o hacer todo lo contrario. Sin embargo, Dios trabaja con este Jacob. Y todo lo que recibe bueno Jacob es de gracia. Esa es la gracia. Lo que Pablo acaba de decirnos que le dijo el Señor. Bástate en mi gracia. La transformación reafirmada. De alguna manera, nosotros como el Israel espiritual nos podemos ver como ese Jacob que agarra del talón a Esaú. Somos ese Jacob que nos agarramos del primogénito, ¿no? De aquel que fue hecho maldición por nosotros para que nosotros no fuéramos malditos y agarrarnos, aferrarnos a ese tobillo que después iba a ser crucificado. De alguna manera, en esa imagen, nos vemos como salvados, cuando en realidad todos nosotros somos un poco Jacob. Todos nosotros llevamos un Jacob dentro de nosotros.
y todos nosotros buscamos ser bendecidos. ¿Cuál fue la bendición que recibió Jacob? Bueno, la semana que viene lo vamos a ver, pero un adelanto. ¿Cuál era la petición? Por eso les dije, es importante, porque esto va a determinar el contexto. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué la oración de Jacob? Porque él tenía miedo de Esaú. No está pidiendo por un carro con caballos nuevos, unas zapatillas nuevas, no está pidiendo nada más que eso. Ayúdame porque le tengo miedo a mi hermano. Entonces dice que este varón lo bendice, pero no vemos nada que pase con él. Sin embargo, la semana que viene vamos a ver cuál fue la bendición y qué fue contestada. Para todo lo que alguna vez le dolió el nervio ciático, se cree que ese fue el nervio que Dios tocó y Israel va a quedar rengueando toda su vida. Perdón, Jacob va a quedar rengueando su vida. Acuérdense que este pueblo de Israel no podía recibir la tierra si no fuera por un regalo de Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con los profetas o con los personajes bíblicos, con los patriarcas, todo tiene que ser por gracia. Por eso tres mujeres estériles, por eso este personaje que tiene que ir y ser engañado, por eso esta debilidad, porque es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Es Él. Y conforme nos vayamos dando cuenta, nos vamos a dar cuenta que en este proceso de transformación, sea cual sea el que estés pasando, eh, va a ser más fácil entender que lo que está llegando a nuestras vidas es permitido por Dios. Papá, te damos gracias. Te damos gracias en este momento. Te damos gracias por todo lo que hiciste con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a entender el proceso, que nos ayudes a asimilar, a no renegar, a poder mirar la vida de una manera distinta, saber que vos estás en nosotros y que querés lograr de nosotros lo mejor. Gracias. Gracias por los periodos de transformación, gracias por los ciclos en que nos metes para que seamos transformados a ese nuevo hombre que ya está en nosotros, a esa nueva forma de verse, aprender a caminar en novedad de vida, a poder a desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, que aprendamos de todo eso, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.